La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una parte del decreto del Ejecutivo con el que declaró sus megaproyectos como obras de seguridad nacional. Con ello, había reservado la información de estos proyectos al considerar que transgrede el derecho a la información, así como las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, para su salvaguarda. Sin embargo, pasó poco tiempo para que el presidente de la República publicara un nuevo decreto en el que declaró al Tren Maya, al aeropuerto de Tulum y al corredor transísmico como obras de seguridad nacional. Mire, todo esto hay que ponerlo, hay que matizarlo en muchos temas. Primero, no se declaró inconstitucional todo aquel decreto presidencial. La discusión continuará el próximo lunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación insistió que todavía hay aspectos de este debate que no se han cerrado. El Ejecutivo, con la firma del presidente, del secretario de la Defensa y de la Marina, lo cual me parece un exceso, saca un decreto donde ratifica, como decía Viviana, que son obras de seguridad nacional, no como lo había hecho antes, toda una serie de obras sin especificar cuáles, sino el Tren Maya, el transísmico, los aeropuertos de Tulum y Chetumal, entre otras obras. Eso, además, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque la discusión en la Corte no había terminado. Y como no había terminado la discusión en la Corte, sacaron un nuevo decreto que obligaría a que el INAI también se amparara contra este decreto. Pero como el INAI no puede funcionar porque no tiene a sus miembros, porque el Senado no los nombra, este segundo decreto, pase lo que pase, eso es lo que dicen, pase lo que pase el lunes en la Corte, es el que va a terminar teniendo vigencia. Es un tema no complicado, complicadísimo, pero no hay que festinar como si esto se hubiera echado para atrás y hubiera sido ya una derrota en toda la línea del gobierno federal el que se declararan de seguridad nacional estas obras, porque como están las cosas ahora, habrá que ver qué interpretación hacen los miembros, los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero como hemos entendido el tema, como están las cosas hasta ahora, muy probablemente este segundo decreto es el que va a quedar vigente, por lo menos durante un buen tiempo. Bueno, así están las cosas. Como dice Jorge, hay que tomarnos cada una de estas noticias paso a pasito porque las cosas pueden cambiar. Pasamos a otro tema. Ayer una jueza de Iguala, Guerrero, otorgó auto de libertad por el delito de homicidio calificado a Héctor El Güero Palma. Esto determinó que la juez que el delito por el cual era señalado prescribió. Sin embargo, esta mañana el presidente López Obrador dijo que no saldría de prisión. El presidente dijo que el Güero Palma no saldría del altiplano debido a que enfrenta otras acusaciones y no dio más detalles, pero lo que ocurre aquí es que hay también un conflicto, un verdadero conflicto entre lo que están diciendo los jueces una vez más y lo que dice el Ejecutivo. El plazo para que el Güero Palma abandonara el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México se cumplió a las 5:30 de la tarde de este jueves, de acuerdo con sus abogados. A esa hora aún no se había dado a conocer el estatus de este narcotraficante, este mítico narcotraficante ya de los años 80 y principios de los 90. Para la defensa de Héctor Luis Palma Salazar, el capo está libre de todo cargo. El plazo para que abandonara el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México se cumplió a las 5:30 de la tarde de este 18 de mayo, de acuerdo con sus abogados. El juzgado de primera instancia penal de Distrito de Hidalgo, con sede en Iguala, resolvió que el delito de homicidio calificado en agravio de 9 personas cercanas a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, prescribió. La boleta de libertad por prescripción de la acción penal fue notificada a las autoridades del Altiplano a las 10 de la noche con 15 minutos del miércoles, con el requerimiento de informar sobre la liberación del acusado en las 3 horas siguientes. La Fiscalía de Guerrero solicitó la orden de aprehensión contra el Güero Palma por hechos ocurridos en septiembre de 1992, cuando 9 cuerpos fueron localizados cerca de Iguala, Guerrero. El crimen se le adjudicó a Palma Salazar.
De acuerdo con la defensa, la Fiscalía de Guerrero cuenta con 5 días para interponer el recurso de apelación, aunque eso no limita el derecho de libertad. El narcotraficante fue reaprendido la semana pasada, cuando estuvo a punto de salir de prisión. El 9 de mayo, después de 28 años tras las rejas en México y Estados Unidos, un tribunal federal ordenó su liberación tras absolverlo de delincuencia organizada, debido a que la Fiscalía General de la República no ofreció los elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad del capo sinaloense. Pero el Güero Palma no pisó la calle debido a la orden de aprehensión de la Fiscalía de Guerrero. Héctor Luis Palma Salazar fue detenido por el ejército en Zapopan, Jalisco, el 22 de junio de 1995. Estuvo preso 12 años y en 2007 fue extraditado en Estados Unidos, donde estuvo recluido en la prisión de alta seguridad en California. El 15 de junio de 2016, el Güero Palma fue repatriado tras permanecer 9 años tras las rejas en la Unión Americana. Pero elementos de la extinta Policía Federal y la PGR retuvieron al capo en el cruce fronterizo de Matamoros-Brownsville. Estaba acusado de un doble homicidio perpetrado en 1995, por lo que fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Sin embargo, el caso no prosperó. Bueno, y así han sido las tragedias y las venganzas de Héctor el Güero Palma, que lo convirtieron en un símbolo. El narcotraficante Héctor el Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, sigue en la mira de las autoridades. Está en el penal del Altiplano, Estado de México. El capo tiene cuentas pendientes. Con el ascenso del nuevo imperio criminal de Sinaloa, comenzó una desgarradora guerra por el control de la frontera con los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana. En medio del conflicto entre estos dos grupos criminales, un sicario venezolano le propiciaría la mayor de sus tragedias. Enrique Rafael Clavel Moreno se infiltró en la organización del Chapo y el Güero y, aprovechando las constantes ausencias de Palma Salazar, se acercó a su esposa Guadalupe Leija, hasta convertirse en su amante. Ella quedó tan impresionada con el venezolano que aceptó abandonar a su marido. Incluso se llevó a sus 2 hijos. La pareja le robó al capo mexicano $2 millones con los que huyeron a Estados Unidos. Ahí Rafael Clavel asesinó a su amante, le cortó la cabeza y se la mandó en una hielera a Palma Salazar. Semanas después le hizo otra entrega. Era un video donde le mostraba cómo lanzó a sus hijos Natalie y Héctor, de 4 y 5 años de edad, desde el Puente de la Concordia en Venezuela. El dolor fue insoportable para el Güero Palma. En su memoria mandó a construir un mausoleo con valor de $420,000 en el Panteón Jardines de Humaya, en Culiacán, Sinaloa. También comenzó su venganza. Ordenó torturar y asesinar a 9 amigos y familiares de los Arellano Félix, mientras que al venezolano lo arrestaron en el país sudamericano por el asesinato de 2 menores. Durante su estancia en prisión, al sicario lo mataron en circunstancias que nunca quedaron claras. Nunca se conoció al responsable. Además, los 3 hijos de Enrique Rafael Clavel fueron asesinados uno por uno. Héctor Luis Palma Salazar nació el 25 de agosto de 1962 en Mocorito, Sinaloa. El Güero Palma tuvo, como la mayoría de los capos del narcotráfico, una infancia de pobreza. Solo estudió la primaria, por lo que su vida criminal la comenzó a muy temprana edad robando autos. Después conoció y llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, líder del extinto cártel de Guadalajara. El ascenso del Güero Palma dentro de la organización criminal fue rápido. De sicario pasó a organizar el tráfico de toneladas de droga de Sonora a Estados Unidos. Mientras tanto, dentro del cártel de Guadalajara llamaba la atención otro personaje, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El Güero y el Chapo se hicieron amigos cercanos. Esta hermandad dentro del cártel no fue visto con buenos ojos por otros miembros de la organización, especialmente por los hermanos Arellano Félix, Benjamín y Ramón, familiares de Félix Gallardo, el jefe de jefes. Tras la captura de este y de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, el cártel de Guadalajara se dividió y comenzaron a repartir las rutas del narcotráfico que había conquistado.
Bueno, ahí está, no hay novedad sobre Héctor Luis El Güero Palma, seguirá en el penal del Altiplano, por lo menos eso es lo que se dijo hasta hace algunos minutos, y sí, en el penal después de 28 años, por algo que decíamos hace apenas unos días. El Güero Palma es un símbolo de estos viejos narcotraficantes, como lo es Caro Quintero, como lo son otros personajes, como el propio Félix Gallardo, con una enorme cantidad de cuentas pendientes. Y políticamente, en un momento como el que estamos viviendo, dejarlo en prisión cuesta muy poco y dejarlo en libertad tiene costos excesivos. La demostración es el caso de Rafael Caro Quintero. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y ya fueron rescatados 49 migrantes que habían sido secuestrados en Matehuala. Estaban en un rancho ahí en Nuevo León, muy cerca de la carretera. Se los encontró porque 9 de esos migrantes lograron escapar y fueron ellos los que llevaron a las autoridades hasta este lugar donde estaban retenidos los demás. Los que de plano no aparecen son los choferes de la unidad en la que viajaban de Chiapas rumbo a Nuevo Laredo. Encontraron a los migrantes secuestrados desde el lunes 15 de mayo, cuando viajaban en un autobús sobre la carretera 57, en los límites territoriales entre San Luis Potosí y Nuevo León. La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que la tarde del martes 16 encontraron a 9 migrantes en Doctor Arroyo, municipio de Nuevo León. Un día después hallaron a otras 6 personas en el área de Matehuala y horas más tarde localizaron a otro más en el Tajo. Y el día de hoy, hasta las 3:13 de la mañana, fue localizado 33 migrantes más aquí en la carretera 30, el kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León. Se aclaró que algunos migrantes fueron encontrados caminando, otros en instalaciones y casas de seguridad. Los 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. Las nacionalidades son 7 de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. Los trabajos de búsqueda en el área de Matehuala y zonas aledañas continúan, ya que los 2 operadores del autobús siguen desaparecidos. Además, desconocen si hay más migrantes privados de su libertad. De acuerdo con los testimonios, el camión llegó a una gasolinera a cargar combustible y ahí fueron abordados por miembros de la delincuencia organizada, presumiblemente del Cártel del Golfo. Por lo pronto, no hay detenidos. Pese a los dichos de las autoridades para incrementar la seguridad en la carretera 57, principalmente en la ruta de Matehuala a San Luis Potosí a Saltillo, Coahuila, el llamado tramo del terror, se ha convertido en una verdadera pesadilla para los transportistas que todos los días sufren asaltos, crímenes y plagios, sobre todo de migrantes. Además, el 4 de abril se reportó la desaparición de 23 personas que salieron desde Guanajuato rumbo a Saltillo, Coahuila, pero se perdió contacto con ellos a la altura de Matehuala. Efectivos de San Luis Potosí, Guanajuato y la Federación localizaron en una zona semidesértica a 35 personas, 31 extranjeros y 4 mexicanos. No obstante, uno de los conductores de las camionetas fue asesinado. En los operativos se encontraron a más de 100 personas en diversos lugares. A principios de mayo, en redes sociales, se difundieron 2 conversaciones en las que supuestamente el alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, reconocía presuntos nexos con el crimen organizado. Tras la divulgación de los audios, tanto diputados como el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona solicitaron a la Fiscalía Estatal investigar el origen y veracidad de las grabaciones. De acuerdo con medios locales, las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes son disputadas por organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y grupos delictivos como el de los Alemanes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Mire usted, hace 12 años escribimos por primera vez de lo que estaba ocurriendo ahí en esa zona de Matehuala a partir de un enfrentamiento que devino en la ruptura en aquel momento del cártel de los Zetas, a partir del asesinato de un presidente municipal de Matehuala y después una serie de masacres que ocurrieron. Ahí se terminó sabiendo cómo se había dividido el cártel de los Zetas. Esas divisiones siguen existiendo con diferentes nombres, con diferentes membretes hasta el día de hoy. Se sigue operando de la misma forma en el mismo tramo de la carretera. Se sigue secuestrando, robando, con características que se van adaptando a los tiempos, pero ocurre exactamente lo mismo. Lo que uno se pregunta es cómo 12 años después sigue ocurriendo lo mismo, con las mismas bandas, aunque tengan nombres diferentes y se adhieran a cárteles diferentes, y no pase nada, y no haya una labor como para erradicar ese tramo del terror en la carretera más transitada de México, por donde entran y salen buena parte de nuestros productos de importación y de exportación. Hablando de esa zona, se prolonga eso, llega a esta carretera, llega a Saltillo, de ahí se va a Monterrey, de ahí se va a Nuevo Laredo. En Tamaulipas nuevamente se vivieron momentos violentos con balaceras y bloqueos. Integrantes de la delincuencia organizada atacaron a elementos del ejército en Nuevo Laredo y por la madrugada atacaron a la Guardia Nacional. Decenas de personas buscaron refugio. Aquí parte de lo ocurrido. Así es como habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se protegían de la lluvia de balas que se escucharon en varios puntos de la ciudad, mientras que en las calles, presuntos integrantes del Cártel del Noreste dispararon en contra de elementos del ejército. Al repeler la acción, comenzó una persecución y enfrentamiento. La situación de violencia se extendió por poco más de una hora. Los delincuentes usaron autos particulares y tráileres para bloquear los caminos, así como ponchallantas. Ocurrió en la carretera que conduce al aeropuerto y a la altura de la colonia Reservas Territoriales. A través de redes sociales, la alcaldesa Lilia Canturrosas pidió a la población no salir de sus casas y oficinas. Un punto crítico ocurrió cerca de un centro comercial en la colonia Los Encinos, donde algunos comercios resultaron con impactos de bala. La calma regresó a Nuevo Laredo cerca de las 5 de la tarde. Así lo reportó la misma alcaldesa, mientras que por la madrugada en Reynosa, Tamaulipas, civiles armados agredieron a elementos de la Guardia Nacional. Una persona murió y 5 más resultaron heridas. Desde hace semanas llegaron 500 elementos de la Sedena para reforzar la seguridad en Tamaulipas, tras los hechos recientes de violencia. Y un grupo de al menos 40 civiles armados tomaron las instalaciones del Palacio Municipal de Coatepec de Harinas, en el Estado de México, quemaron un vehículo y realizaron disparos frente a la cabecera. Exigen la liberación de la delegada del Agua Amarga, quien supuestamente fue secuestrada en días pasados por un grupo del crimen organizado. De acuerdo con los vecinos, otros automóviles particulares y de transporte público también fueron quemados por los encapuchados. Bueno, vamos a otro tema. Hoy el general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, habló y rechazó en la mañanera las denuncias que ha recibido en los últimos días sobre viajes de su familia y sobre la compra de un departamento a alguien que hace obras o hacía obras para la Defensa Nacional. Esto fue lo que dijo en un hecho inédito, yo no lo había visto con estas características, el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, en la mañanera. Sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo.
No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Fue inclusive evaluado en un poquito más de 9.800.000, algo así era el precio del evaluador por las condiciones en las que estaba. Yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen pues los agentes, y ya hasta el día de firmar las escrituras tuvimos contacto con la persona. La empresa que establece la información, que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente ha participado en varias ocasiones, y solamente una, casi 2 años después de que yo adquirí este departamento, participó y ganó en una licitación, e inclusive fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto a la entrega de los bienes. Algo así como más de 16 millones de pesos se le multó por no dar, no cumplir con lo que estaba contratado. No he salido de vacaciones desde que soy general brigadier, desde hace aproximadamente 20 años. Siempre he tenido cargos que absorben el tiempo. He realizado estos viajes, algunos de ellos era precisamente porque tenía el secretario de la Defensa también la responsabilidad de ser comandante del Ejército. Y asistía a uno representando al Ejército Mexicano. Hoy en día, con la reorganización que hicimos de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos ya un comandante de Ejército y un comandante de la Fuerza Aérea, que son los que representan a ambas instituciones en el extranjero. Es decir, yo ya no tengo que salir a representar al Ejército Mexicano a manera internacional. Yo representaré a la institución como secretario de Defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo. Participamos la Secretaría de la Defensa Nacional aproximadamente en unos 80 mecanismos internacionales donde se tiene presencia desde el nivel de secretario, comandantes, a nivel de estados mayores. Bueno, y así estuvo el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura en el Estado de México. A las 8 de la noche comenzó el segundo debate por la gubernatura del Estado de México. Las candidatas volvieron a encontrarse a 17 días de las elecciones. Delfina Gómez, la abanderada de la alianza Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, el Partido Verde y el PT. Y Alejandra del Moral, candidata de la alianza Va por el Estado de México del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza. Un debate moderado por Ginarelli Valencia, con una duración de 1 hora. Los 4 temas en los que dieron a conocer sus propuestas fueron seguridad y justicia, economía y empleo, educación y medio ambiente y desarrollo sustentable. El momento del debate ocurrió en el último bloque, cuando ambas abordaron cómo van en las encuestas. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, vas quedando sola. Pues me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. No te enojes, enójate con los que te dicen mentiras. Ya te le cansé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder. Durante su mensaje final, la candidata de la Alianza Va por el Estado de México lanzó una pregunta a su contendiente. Solo quiero dejarle una pregunta a la candidata. ¿Te comprometes a respetar el resultado de esta elección? Por su parte, Delfina lanzó un llamado a los mexiquenses. Que no nos amenace con diciendo que la maestra, si llega, va a quitar el apoyo que se está dando. No le va a quitar nada, al contrario, lo va a fortalecer y lo va a incrementar. Bueno, mire que todo esto que usted vio, eso fue lo único que tuvo algún aire de debate. Lo demás fueron monólogos compartidos con una moderadora que estuvo bien, simplemente preguntó lo que tenía que preguntar y no moderó un debate
que no existió como tal. El debate que sí existe es el que se está dando en el deporte entre la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, y las medallistas de natación artística que ganaron en el Mundial de Egipto 3 medallas de oro, pero se ha ido ampliando además a otros deportes. Lo que es indiscutible es que el deporte institucional, la CONADE y anexas, son sencillamente un desastre. El equipo de natación artística regresó del campeonato mundial realizado en Egipto y lo hizo con 3 medallas de oro y una de bronce. Pero lo que debería ser un festejo ha dado pie a una polémica que parece tener varios culpables. Los recursos para que estas atletas de alto nivel puedan competir fueron bloqueados desde febrero, debido a que un mes antes, la Federación Mexicana de Natación fue desconocida por la instancia internacional llamada World Aquatics. El presidente de la Federación Mexicana de Natación y Clavados, Kirill Todorov, lleva en el cargo desde hace más de una década y está vinculado a un proceso por peculado. ¿En dónde está el presidente de la Federación de Natación al que Ana Gabriela Guevara, en todo ese carrusel que hizo a través de muchos medios de comunicación, lo mencionó creo que 3 veces y bajita la voz? ¿En dónde está? Porque ella es la que tiene que dar la cara. ¿Por qué? Ella es la CONADE y el otro es presidente o era el presidente de la Federación Mexicana de Natación. Y me explico. 2021, hay que recordar que Todorov se ha eternizado desde el 2009. En el 2021, despuésito de la pandemia, estábamos saliendo, la Federación Internacional de Natación, que ya cambió sus siglas, recibe primero una carta de cerca de 3,000 firmas, con cerca de 3,000 firmas, no de alto rendimiento, sino 3,000 firmas del alto rendimiento, muchas de ellas, y de nadadores de muchísimas asociaciones, señalando que hay malos manejos y que hay una serie de anomalías. Las competidoras decidieron buscar recursos para llegar a Egipto. Pusieron a la venta sus trajes de baño. La iniciativa privada levantó la mano y con esa ayuda llegaron al Mundial que rindió frutos. Las atletas explicaron que no han recibido apoyo de la CONADE para su preparación. Desde que se dio a conocer la noticia de que no tendríamos apoyos, evidentemente nos preocupamos porque todas vivimos de esto. Indican que en el equipo hay integrantes que pertenecen a la Sedena y que a ellas les pagan un sueldo, que no incluye el pago de entrenadores, los viáticos, viajes y compra de equipo. Este nudo que está ahí atado y que parece que no tiene salida, sí tiene. Aunque no le guste a Ana Guevara, aunque, por supuesto, a Todorov, aunque no les guste al que no le guste. La Federación Mexicana de Natación tiene entonces ya ese respaldo de la internacional. Hay un video por ahí en donde el presidente de la internacional dice a los atletas mexicanos que hagan los tiempos, que califiquen, van a ser protegidos por nosotros, ¿sí? Pero el dinero para los viajes, para los entrenamientos, para los salarios de los entrenadores, pues los tiene ahí guardados Ana Gabriela Guevara en algún cajón, alguna caja fuerte. Por su parte, Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión de Cultura Física y del Deporte, ha dado a conocer su postura. Esto que el equipo de nado sincronizado ha tratado de hacer ver que no se les dé el apoyo, mienten, personas mentirosas, porque son 40 millones invertidos, en los cuales se les ha dado becas, se les ha pagado entrenadores. En medio de toda esta controversia, Nuria, Joana, Regina, Fernanda, Daniela, Jessica, Itzamari, Glenda, Luisa y Jessica tienen en la mira puesta en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, que se realizará a finales de junio. Pésimas las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, que recuerde que nunca se le olvide que ella sí recibió apoyo. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana muy puntuales a las 11 de la noche. Buenas noches, sueñe bonito, bonita noche. Bonita noche, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.